Muy bien, disciplinas espirituales para la piedad. Esta es la clase 2 de este nuevo tema que hemos arrancado, luego de ética cristiana. Y hoy vamos a hablar de un tema que nos atañe a todos, que es la oración. Y quizás podríamos tener hasta, 4 clases seguidas de la oración y no abarcar completamente lo que la palabra de Dios enseña. Pero nos proponemos en esta hora, de una manera quizás más práctica, quedarnos con algunos puntitos y poder llevárnoslo para nuestras vidas y poder lo que aprendemos quizás en la iglesia, poder prácticamente volcarlo a la vida. Vamos a ver los pasajes claves que tienen en el apunte. En primer lugar, 1 Tesalonicenses 5, 17. Es cortito. Algunos dicen que puede ser uno de los versículos más cortos de la Biblia, puede ser. Orad sin cesar. ¿Está bien? ¿Lo tienen ahí? ¿Dice eso? Claro, sí, porque la palabra griega en realidad otro es el más corto. Porque hay una palabrita de tres, eso es. Pero en el castellano puede ser. 1 Tesalonicenses 5, 17 dice, orad sin cesar. Ahora vamos a buscar todos en Lucas 18, versículos del 1 al 8. Esta parábola a mí me gusta muchísimo y siempre hay que, cuando estudiamos las parábolas, ver el contexto, a quién les está diciendo. Y acá Lucas lo dice. Dice Lucas 18:1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. O sea, ¿de qué trata esta parábola? De la necesidad de orar siempre y no desmayar. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él, el juez, no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Qué dijo el juez injusto? Lo que acabamos de leer. Ni temo a Dios, ni tengo respeto de hombre, entonces le voy a hacer justicia para que no me moleste más. Eso dijo el juez. Y el versículo 7 dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Orad sin cesar, es esto. A sus escogidos que claman a Él día y noche, ¿se tardará en responderles? Les digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y en tercer lugar, doy el versículo de 2 Timoteo 3:16, ese es más conocido, y dice lo siguiente, y lo vamos a leer y me vas a decir, bueno, ¿qué tiene que ver este versículo con la oración? Para mí tiene muchísimo que ver. Dice 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Vamos a orar y vamos a seguir con la clase. Señor, queremos humillarnos en esta hora delante de ti, porque lo que estamos leyendo
es tu palabra, Señor. Y no hay nada más importante en este lugar que tu palabra, más allá de todo lo que podamos decir. Por eso te pedimos, Señor, que nos guíes, que nos hables, que nos confrontes, Señor, que nos incomodes con tu palabra para poder ponerla en práctica, para poder cambiar nuestra vida y para ser más parecidos al Señor Jesús. Que incorporemos la oración como modo de vida, Señor, que es lo que tú quieres de cada uno de nosotros los que somos cristianos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien. El último pasaje que leíamos decía que toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda. Y es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos y para instruirnos en justicia. Y pensaba, con esto de la relación entre este pasaje y el tema de orar sin cesar, que la palabra siempre nos debe poner en una situación de conflicto. Siempre. Entonces vos escuchás, orad sin cesar, y no es solamente un buen mensaje. O me voy a mi casa y mi familiar me pregunta, ¿qué vieron hoy en la iglesia? Ah, vimos orar sin cesar, qué lindo. Y no es para eso la palabra. A veces cuando trabajamos con los chicos, con los jóvenes, le preguntamos, ¿sí? ¿Qué te pareció el mensaje? Para ver si había hecho algo en su vida. Y no hizo, estuvo bueno, estuvo buena la palabra. Pero la palabra no es para que esté buena o no, o para que nos guste o no nos guste, sino para confrontarnos, para incomodarnos, para sacarnos de nuestra zona de confort y ver que lo que Dios me está pidiendo yo no lo estoy cumpliendo. El otro día Gerardo en la oración, en los jueves, dijo, Señor, que tu palabra nos incomode. A mí me quedó esa frase, porque es así. Entonces escuchamos orar sin cesar y tiene que llevarnos a pensar que nosotros no oramos sin cesar y que debemos hacerlo y debemos pedirle perdón al Señor por no hacerlo. Y dice la palabra que es para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos. Entonces cuando yo leo orad sin cesar, y como así también leo otras escrituras, me tiene que llevar a cambios. Si la Biblia es solo para adquirir conocimiento, no se diferencia de otros libros, pero la palabra de Dios tiene poder para transformar las vidas. Y dice el Salmo 19, creo, la palabra de Dios es perfecta que convierte el alma. Y debemos permitir que su palabra convierta nuestra alma. Y nunca pensar, bueno, yo llegué a un buen nivel, yo oro y... No, nos tiene que llevar a confrontarnos, a incomodarnos y así cambiar nuestra vida. Si no es un domingo más en el que venimos y nos vamos de esta puerta tal y como venimos. Dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Dios nos quiere de ese modo, maduros. Cuando la Biblia habla de perfección en el cristiano, en el ser humano, habla de madurez, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, la palabra es para confrontarnos y deberíamos examinarnos constantemente y pedirle al Señor, Señor, ayúdame a cuando lea tu palabra, hallar tu consejo y orar de la manera que tú me pides. Hay una frase, creo que la puse ahí en el apunte, de Martin Lloyd-Jones, no hay nada que indique más el estado espiritual de un creyente que su vida de oración. Y es bastante cierto. No hay nada que indique más el estado espiritual de un creyente que su vida de oración. Y vos decís, yo leo la Biblia todo el día, pero no oro, y bueno, estamos en un problema. Mucha gente, no sé, yo tuve un profesor que era ateo y sabía muchísimo de la Biblia, porque dice que la leía, pero dice, no, yo no creo en Dios. Bueno, no debemos descuidar lo principal, que es la oración,
que es el canal que Dios nos dio para tener comunión con Él. Por supuesto, además de su palabra, pero que la palabra no sea un mero conocimiento. A eso quiero llevarlos en esta hora. Y Dios nunca nos va a pedir algo que no podamos cumplir. Dios es un Padre perfecto, y yo quizás como padre me puedo equivocar, y cuántas cosas nos equivocamos con nuestros hijos y le pedimos cosas que quizás no pueden cumplir porque no son adecuadas para su edad y les sobreexigimos, pero Dios no es así. Todo lo que Dios nos pide es porque lo podemos cumplir. Y si Dios nos pide que oremos sin cesar, es porque podemos cumplirlo, podemos llevarlo a la vida, y eso es algo muy bueno para nosotros. ¿Quién me está pidiendo orar sin cesar? Bueno, Salmo 100, el Salmo 100, versículo 5. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia. ¿Quién me está pidiendo que ore sin cesar? Un Dios bueno. ¿Y por qué es bueno Dios? A ver, alguno que, ya que estamos en una clase, ¿por qué Dios es bueno? ¿Alguna vez te pusiste a pensar en eso? ¿Por qué Dios es bueno? ¿Cómo? Es su naturaleza, ¿ok? Bien, es correcto. ¿Por qué Dios es bueno? Porque lo dice su palabra. Y eso ya debería bastarnos en saber que Dios es bueno y en creerlo y en depositar nuestra fe en eso. Entonces, tengamos semanas malas, tengamos momentos malos, tengamos tribulaciones, Dios es siempre bueno. Y debemos saber que a quien le estamos orando es a un Dios bueno. Y eso debería también transformar nuestra manera de orar. Dios es el único ser, la única persona a la cual vamos a recurrir en oración y jamás vamos a ser rechazados. Viste que a veces por ahí tenés miedo de decirle algo a alguien porque se va a enojar, porque te va a echar, porque, no sé, entonces vos le dices, no, si le digo esto se va a enojar. Dios no es así. Dios es bueno y Dios nos recibe. Y dice el Señor Jesucristo, un pasaje hermoso, el que a mí viene no lo echo fuera. Entonces debemos saber que cuando estamos orando, le estamos orando a un Dios bueno. Santiago 1:16. (17) Dice este pasaje que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué quiero decir? Dios es bueno, en primer lugar. Y además de ser bueno, todo lo bueno desciende de Él. Eso dice esta palabra. No solo que nada malo viene de Él, sino que todo lo bueno viene de Él. O sea, te ocurre algo bueno, viene del Señor. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Y Él es un Padre amoroso, santo, perfecto. Y ese Padre amoroso, santo y perfecto nos pide que oremos sin cesar a Él. Y sabemos que siempre nos va a recibir amorosamente, que siempre nos va a dar buenas cosas. Ahora lo vamos a leer en otro pasaje de Mateo, lo dice el Señor. Si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que le pidan? Bueno, cuando oramos, sabemos que estamos orando a un Dios bueno y que nos va a dar cosas buenas. Segunda Timoteo 2:13 dice así: si fuéremos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Estamos orando a un Dios que no se contradice, a un Dios fiel. No es como nosotros que decimos una cosa y después decimos otra. No, Dios es un Dios perfecto
Y Dios es un Dios bueno, un Dios santo, un Dios perfecto, un Dios que todo lo bueno desciende de Él y un Dios que no se contradice. Miren, ¿a quién estamos orando? Este es el texto que les decía, Mateo 7:11, pues si vosotros siendo malos, creo que no lo tienen en el apunte, pues si vosotros siendo malos, el Señor Jesús está hablando, sabéis dar buenas dádivas, buenos regalos a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Y estamos orando a un Dios omnipotente. Jeremías 32:17. ¿Alguno lo buscó? Estamos orando a un Dios omnipotente, a un Dios bueno, a un Dios santo, a un Dios perfecto, a un Dios que todo lo bueno viene de Él, a un Dios que no se contradice y a un Dios que todo lo puede, hermano. Estamos orando a un Dios todopoderoso. Miren lo que dice Isaías 40:28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Tenemos que tener conciencia cuando oramos de a quién estamos orando. En segundo lugar, ¿qué no significa orar sin cesar? Y ahí doy 3 pasajes, si quieren vayan buscándolo. Primera Tesalonicenses 4:11. La 1960 dice que procuren tener tranquilidad y ocuparse en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. ¿Qué significa este pasaje? Que hay que trabajar. No significa que no hay que trabajar porque me tengo que quedar orando sin cesar en mi casa. No, hoy no voy a ir al trabajo porque me voy a quedar orando y alabando al Señor, escuchando alabanzas todo el día. No, porque la Biblia me dice orad sin cesar. La Biblia no dice eso. La Biblia dice, no da un mandamiento para luego contradecirse. Ningún mandamiento del Señor se contradice con el otro. Eso no significa orar sin cesar. A ver, otro texto. Segunda Tesalonicenses 3:10. A los tales mandamos, dice la Biblia, y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Bueno, lo mismo. ¿A quién no le gusta comer? Y dice, el que no trabaja, ¿qué pasa? Que no coma. Dios no nos manda a orar sin cesar para estar ensimismados en nosotros mismos, orando todo el día y no ocupándonos de nuestras responsabilidades. Es lo mismo que tu hijo te diga, no hice el trabajo práctico de la escuela porque estuve orando todo el día, pa. No significa eso. Dios no puede negarse a sí mismo, lo leímos en un versículo hace un momento. Segunda Pedro 1:7, lo puse en el apunte, ¿no? Sí. A ver, de 7 al 9. Perdón, Omar, por... Orlando leía en segunda Tesalonicenses 3:10 que algunos andaban desordenadamente. Y pensaba, ¿no? Lo pensé ahora mientras Orlando lo leía. La oración
nos ordena. Yo no puedo decir, no estoy cumpliendo con esto porque estuve orando. No, justamente la oración va a hacer que tu vida sea armoniosa con todo lo demás, si no, no estás orando. Quizás estás orando a vos mismo. ¿Vieron como el fariseo que dice, oraba para consigo mismo, decía el Señor? Qué feo. No oraba con el Señor, oraba para consigo. Señor, hago esto, a lo otro, doy diezmos de todo. Y no, a Dios no llegó esa oración. Entonces no es no cumplir con nuestras responsabilidades. Primera Timoteo 5:7, lo voy a leer yo. Mando también estas cosas para que sean irreprensibles, para que no tengan nada de lo que agarrarte, esa es la palabra irreprensible. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea, no. La Biblia no nos manda a orar sin cesar de una manera que no nos permita cumplir con nuestras obligaciones. Ahora bien, ¿qué sí significa orar sin cesar? Y antes de buscar cualquier pasaje, ahí lo pongo en el apunte, ¿cuál fue el mejor ejemplo de oración? Bueno, el Señor Jesucristo. Y cuando pensamos en Él, Él es el ejemplo de todo lo bueno. Y es a la medida que deberíamos aspirar. Leímos al principio, ¿no? Hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es imposible hacerlo, pero debemos intentarlo y cumplir con lo que dijo el Señor, así como yo he hecho, ustedes también hagan. Las cosas que, acuérdense, que decía Lucas, las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Primero Él las hizo y luego las enseñó. Bueno, nos pide a nosotros lo mismo. Y es el ejemplo perfecto. El ejemplo perfecto. Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió el Señor Jesús y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y vemos muchos pasajes hermosos donde encontramos a Jesús de esta manera, como orando. Y en esta ocasión era muy temprano, dice, siendo aún muy oscuro, y allí oraba el Señor. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, Señor, todos te buscan. Y él no dijo, no me interrumpan porque la palabra de Dios dice orar sin cesar. No. La Biblia no enseña eso en ese sentido, porque Jesús ahí se paró y atendió a la gente. Entonces, ¿qué es orar sin cesar? Vimos quién nos pide orar sin cesar. ¿Quién es ese Dios a quien estamos? Vimos lo que no es, pero ¿qué es? Orar sin cesar es una conciencia, una dependencia y una comunicación constante con Dios. Que la oración inunde cada momento de la vida. ¿Estás cocinando? Orá. ¿Estás haciendo la cola del banco? Orá. ¿Estás dando una clase o estás antes de dar una clase? ¿Estás limpiando en tu casa? Orás. Eso es orar sin cesar. Es ser consciente de la presencia de Dios en la vida. Señor, estás conmigo cuando, como el salmista, creo que en el Salmo 139 dice, en mi acostarme y en mi levantarme. Bueno, eso es orar sin cesar. Es saber que Dios está conmigo en todo momento. Y esa comunicación con Dios me va a dar armonía en toda mi vida, como me dijimos, pero nos va a llevar a un temor que sabiendo que Dios está conmigo todo el tiempo, no puedo vivir de cualquier manera. Porque Dios está conmigo todo el tiempo. No es romántico el tema de orar sin cesar. Dios está conmigo. Sí, lo está, pero también eso nos tiene que llevar a cambios. Como dice Pablo, ¿no? Me gusta la expresión de vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. O sea, yo tengo que ser gentil con mi hermana porque el Señor está cerca, no porque el Señor está cerca. Y no solamente es en el buen sentido de, sí, gracias Señor por estar cerca mío. Gracias porque estás constantemente
en mi vida, cuidándome, sino que eso nos lleve a cambios en nuestra vida, que sabiendo que el Señor está constantemente con nosotros, debemos comportarnos con temor, como decía el apóstol Pedro. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Qué es orar sin cesar? Orar en todo tiempo. ¿Estás manejando? Orá. ¿Tenés un problema? Orá. A mí me pasa que tengo un problema y quizás busco resolverlo a mi manera. Bueno, eso lo vamos a ver en un rato. En vez de orar. Y después quizás el Señor provee la solución. Pero lo que Dios quiere es que primero le busquemos. ¿Quién es otro ejemplo de oración en la Biblia? Bueno, Nehemías. En el capítulo 1, el rey lo vio triste, él era el copero del rey, y el rey le dijo, ¿qué te pasa? Que estás así, que veo tu rostro angustiado. Y Nehemías dice, oré al Dios de los cielos, ¿se acuerdan? ¿Y cómo lo hizo? A veces leemos la Biblia de una manera irreal. No le dijo al rey, bueno, me voy a mi pieza, voy a orar y después te contesto qué me pasa. Fue ahí en el momento. Oración instantánea, respuesta instantánea. Dice, oré al Dios de los cielos y dije al rey. Orar sin cesar. No significa tampoco que vamos a estar toda la vida haciendo oraciones express. De hecho, hay oraciones en el libro de Nehemías bastante largas. Y con esto digo también, ¿no? Oraciones cortas en público, largas en privado. Oraciones cortas en público, porque a veces cuando oramos en la iglesia estamos 10 minutos y los hermanos se pierden, digamos la verdad. Bueno, tenemos que guiar a la congregación, no ser de tropiezo. Orá largo en tu casa, tené comunión con Dios. Si tienes fe, dice el apóstol, tenla para contigo delante de Dios. Orar sin cesar es tomar conciencia de Dios todo el tiempo. Y lo que Dios quiere, justamente, es que constantemente reconozcamos la necesidad que tenemos de Él. No solamente cuando creemos que lo necesitamos. Ah, Señor, en esto te necesito. No, en todo te necesito, Señor. Tenerlo en cuenta, reconocerlo en todos nuestros caminos para que Él enderece nuestras veredas, dice el proverbio. Todo el tiempo orando. Otra vez, tenés que cocinar, orá. Tenés que trabajar, orá. Vas en el auto, orá. Tenés que rendir, orá. Tenés un problema, orá. Orar sin cesar. Orar sin cesar. Y otro sentido. ¿Cómo oramos? Y con esto no quiero, menospreciar su manera de orar, porque usted ora de una manera que tiene comunión con Dios y Dios lo escucha, y yo tengo la mía y todos oramos de manera distinta. Pero a veces no la creemos ni nosotros a nuestras oraciones, hermanos. Señor, te pido por esto, por lo otro, por aquello, en el nombre de Jesús, amén, y listo. Y dice la palabra de Dios que Moisés, si no me equivoco, hablaba cara a cara como el que habla con un amigo, o Abraham, ahora no lo recuerdo. Y así no hablamos con nuestros amigos. Está bien, estamos dirigiéndonos a nuestro Padre, a un Dios santo, a un Dios perfecto y todo lo que venimos diciendo, pero también es nuestro amigo. Y debiera ser nuestra comunicación con Él más sincera. Eso quiero decir. Señor, esto me está costando. Ayúdame. Señor, tengo este problema que no puedo resolver. Intenté resolverlo a mi manera y salió peor que antes. Te pido asistencia en esto, Señor. El Señor es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, dice la palabra. Señor, me cae mal Leila. No la puedo ni ver. Y te aseguro que el que va a cambiar voy a ser yo.
porque la oración me cambia a mí, no cambia a Dios. Y Dios va a obrar en mí para que yo vea a la persona de una distinta manera. ¿Nunca oraste así? Señor, no puedo más. ¿Se acuerdan el Salmo 13 que lo vimos hace pocos domingos? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? O agradecerle por las simples cosas. Llenaste el tanque de nafta. Señor, gracias, porque pude cargar nafta. Señor, gracias porque pude hacer este trámite. Pensé que iba a estar 2 semanas y me salió en 2 días. Gracias. Bueno, orar sin cesar. Dice Filipenses 4:6. No lo tienen en el apunte. Anótenlo si quieren. Filipenses 4:6 y 7. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. 4. La oración debe ser el primer recurso. Abramos la Biblia, no vamos a leer todo. Segunda Reyes 19, 14 al 35. No lo vamos a leer todo. ¿Y qué quiero decir con esta historia apasionante? Leanla en sus casas. Estaba el rey Ezequías y el rey Senaquerib lo había invadido, había sitiado la ciudad, nadie podía salir ni entrar. Y se le estaban acabando los recursos. Y él había hasta entregado las chapas de oro del templo a ese rey para obtener una eventual paz. Paz que no fue paz porque le dio eso y querían invadirlos igual. Acá demostramos que Ezequías intentó hasta entregar la plata que tenía y el oro para obtener algo que no obtuvo. No utilizó la oración como el primer recurso. Pero ¿qué pasó al final? Versículo 35, después de sí haber orado, fue con el profeta Isaías y oró a Dios y le dijo, Señor, está pasando esto. Dice que puso las cartas de invasión delante de Dios y Dios obró. Y dice versículo 35, y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185.000 soldados. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Dios dio la victoria. ¿Y cuándo la dio? Cuando oró. No cuando entregó las chapas de oro, no cuando intentó resolverlo a su manera. Cuando le entregó el problema a Dios, Dios obró. Y Dios hizo lo que nadie podía hacer. Dice que el ángel de Jehová, que es la figura del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, mató a 185.000 soldados. Ese es nuestro Dios. A ese Dios estamos orando. A ese Dios estamos clamando. Vamos resumiendo. ¿Quién es el que nos está pidiendo qué no es orar sin cesar y qué sí es orar sin cesar? ¿Por quién debemos orar? Bueno, vamos al apunte. No vamos a leer todos, son muchos. Pero por ejemplo, 1 Timoteo 2, 1 y 2. Y ahí vemos los primeros dos. Otro que busque Santiago 5, 14, 15. Otro que busque Mateo 5, 44. Vamos a leer esos tres para no irnos. Primera Timoteo 2, 1 y 2. Muy bien, acá Dios nos dice en su palabra que debemos orar por todos los hombres, ¿no? Y hacer rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos. Y además, como dice el versículo 2, por los reyes, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Pero Dios nos pide que oremos por todos. Incluso por aquel que te cuesta orar, Dios te pide que ores. Creo que dije Santiago 5, 14 y 15.
orar por los enfermos. Y eso lo hacemos como iglesia los días jueves, a la cual también te invitamos. No vengas solo los domingos. Y por supuesto que te va a conllevar un esfuerzo extra, pero te animamos como iglesia a venir los jueves y orar por los enfermos, por los que no tienen trabajo, por los que están pasando algún problema, y también acciones de gracias, agradecer por todo lo que el Señor ha hecho con nosotros. Y dice que la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. ¿Y cuántos hermanos hemos visto por la voluntad de Dios que se han levantado? Y la iglesia estaba haciendo oración constante por él. Mateo 5:44. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. En resumen, debemos orar por todos, por las autoridades, por todos los hombres, por los hermanos en la fe, por los que están enfermos, por los enemigos, por los que predican el Evangelio, por nosotros mismos orar y por aquellos que sufren. La oración es un medio poderoso para interceder por los demás y mostrar el amor de Cristo. Y acá en el apunte doy, ¿no?, una pregunta. ¿Nos describen como hombres o mujeres de oración? Hay muchos hermanos en la Biblia que están orando, que los hallamos orando. Pablo, por ejemplo, Hechos 9:11, levántate, le dice el Señor a Ananías, y ve a la calle que se llama Derecha y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo, porque he aquí él ora. Qué lindo. Lo describieron orando. Por ejemplo, Ana no se apartaba del templo en la etapa cuando el Señor nació, no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Servía a Dios con oraciones. Epafras, Colosenses 4:12, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. A Epafras se lo nombra 2 o 3 veces y esas veces que se lo nombra rogando a Dios. Un ejemplo de oración. Bueno, Dios quiere que seamos de ese modo cada uno de nosotros. Orar sin cesar, orar, 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 orar sin cesar. Oraciones congregacionales. Vimos lo que Dios nos pide a cada uno de manera personal en cuanto a la oración, pero también en cuanto a lo congregacional. Vemos ejemplos de la Biblia. Los voy a leer yo para que no nos lleve mucho tiempo buscándolo. Oración unánime de los discípulos después de la ascensión de Jesús, Hechos 1:14. Todos estos, los discípulos de Jesús, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Muchos pasajes en el libro de los Hechos de los Apóstoles vemos a la iglesia orando juntos. De hecho, vamos a buscar Hechos 12:5. Hechos 12:5, Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 5, dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y la escena es hermosa. Pedro es liberado por un milagro, un ángel le abre las puertas y le dice que se ponga las sandalias, que cruce. Pedro lo hace, va hasta la iglesia y la iglesia está orando por él. Y no le abren la puerta porque estaban orando por Pedro y no creían que Dios, cuando esta muchacha rode, es Pedro, no creían sus palabras. Y es maravilloso saber que Dios obra mientras la iglesia está orando. Oración congregacional. Vení los jueves a orar con nosotros. Por último, oraciones familiares. Vamos a buscar este pasaje
Hechos 21:5. Lo pongo ahí. Es precioso esta escena. Despidiéndose de Pablo, dice, cumplidos aquellos días, salimos acompañados de todos. Miren, no leemos a veces esto. Con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad. Y puestos de rodillas, ¿quiénes? Todos, las mujeres y los hijos y los esposos, puestos de rodillas en la playa, oramos y abrazándonos los unos a los otros subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Es genial. Despidiéndose de los misioneros, dice que toda la familia se juntó. Y imagínense esta escena, arrodillados todos en familia en la playa, oramos, dice. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Qué figura más hermosa. La oración no solo tiene que ser a nivel personal, sino a nivel iglesia y además a nivel familiar. ¿Orás en familia? Quizá vos decís, bueno, yo no tengo una familia cristiana, ok, orá por eso y vamos a orar por eso. Pero los que la tienen, orás con tu esposa, orás con tus hijos, le decís, vamos a orar. Interrumpimos todo lo que estamos haciendo, vamos a orar. Lo que habrá marcado a estos chicos arrodillados en la playa despidiendo al apóstol Pablo, orando al Señor para que el Señor los cuide. No me digan que no fueron marcadas sus vidas, porque fueron marcadas sus vidas. Oración familiar, Mateo 18:19. Esto tengo anotado que lo tengo en el apunte, sí. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre en el cielo. Oración en familia, ponerte de acuerdo y orar al Señor. Y el Señor promete que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en el cielo. No tenemos idea del alcance de la oración. Oremos sin cesar. Debemos orar personalmente, debemos orar como iglesia y debemos orar como familia. Y Dios quiere obrar con poder en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra iglesia, y quiere hacerlo a través de la oración. En un momento el Señor estaba orando en Lucas 11, y cuando termina uno de sus discípulos le dice, Señor, enséñanos a orar. Y pensemos en esto. Debía ser extraordinario ver a Jesús orar, de modo tal de que un discípulo le pida, Señor, enséñame a orar así. Y podemos pedirle eso al Señor hoy. Señor, enséñanos a orar. En un momento los discípulos, qué pedidos que le hacían al Señor, a veces. Estoy pensando cuando los discípulos le dijeron, Señor, aumentanos la fe, ¿se acuerdan? Señor, enséñame a orar. Esa es la manera correcta de orar. Señor, aumentame la fe. Señor, ayúdame, que no puedo. Y Dios quiere cambiarnos, aunque a veces las circunstancias no cambian. Dios quiere cambiarnos a nosotros y que seamos más parecidos a su Hijo. Dice la palabra que a los que antes llamó, a estos los predestinó para que seamos más parecidos al Hijo. Ese es su propósito, que tengamos el carácter de Jesús. Y quizás vos estás en esta hora y no tenés a Cristo en el corazón. Y no te podés acercar como hijo de Dios porque no lo sos. Bueno, Dios te recibe en esta hora si vos te arrepentís de tus pecados. Y el Señor dice que al que a mí viene no le echo fuera. Vengan a mí los que están trabajados, los que están cargados, y yo les voy a hacer descansar. Si vos no tenés a Jesucristo en el corazón, si vos no tenés un Salvador, y te das cuenta en esta hora escuchando la palabra, yo no tengo esto. Yo no tengo esta comunión con Dios, yo necesito un Salvador. Podés ir a Cristo en arrepentimiento y fe
y pedirle: Señor, quiero que seas mi Salvador. En esta hora te abro mi corazón para que entres, para que me perdones, para que me limpies y para que me hagas un hijo tuyo. Si vos orás con esas palabras, el Señor te recibe.